Buenos días a todos. En esta oportunidad, mi grupo y yo les vamos a hablar sobre el estado actual de la educación sexual integral en el Perú. Hoy en día, los casos de embarazo adolescente son altos, siendo que un 13% de las adolescentes peruanas son madres entre una edad de 15 a 19 años. La mayoría de estas sin haberlo planeado, y las enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes también van en aumento. Pero, ¿esto a qué se deberá? ¿Será acaso que la educación sexual que ellos reciben es insuficiente para mantenerlos prevenidos del peligro? ¿O existirá acaso otra razón? Bueno, comencemos comprendiendo sobre qué es lo que los estudiantes de nivel de primaria a secundaria aprenden sobre la sexualidad. Durante la primaria, los alumnos se aprenden principalmente sobre las áreas curriculares de personal social. Aprenden la importancia de reconocer sus emociones y también la de los demás. Reconocen sus características físicas e identifican cuáles son las diferencias entre el cuerpo de un adulto y el de los niños. Identifican situaciones y espacios en los que se sienten seguros y rechazan los peligros, mientras que a su vez estos aprenden a identificar a las personas con las que se sienten seguros, todo esto para poder recurrir a ellas durante momentos de peligro. En la secundaria aprenden la importancia de tomar decisiones responsables con el fin de evitar el desarrollo del embarazo adolescentes y también las enfermedades de transmisión sexual, a lo que les beneficia en reconocer que vivir la sexualidad de manera integral, de acuerdo con el desarrollo y madurez, significa ser conscientes de uno mismo, con el conocimiento y la valoración de sus cuerpos. En cuanto a los estereotipos de belleza, los adolescentes entienden que genera discriminación y también afecta a la autoestima. Y entonces, ¿cuáles son los problemas que afectan a la educación sexual en el Perú? En el 2008, el Ministerio de Educación estableció una dirección para la educación sexual integral en primaria y secundaria, pero su implementación fue deficiente debido a la falta de compromiso político, reflejada en una carente capacitación docente y en la falta de un sistema de evaluación. Un estudio realizado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia en conjunto con el Instituto Guttmacher reveló que solo el 8% de los profesores han recibido capacitación para enseñar educación sexual integral, mientras que las que no lo han recibido se han visto obligados a enseñar por sus propios medios, siendo de esta forma incapaces de superar los obstáculos puestos por los mitos y tabúes creados por las familias más conservadoras, a los cuales temen. Y bueno, ¿cómo culparlos? Uno no puede enseñar nada sobre un tema que ni siquiera comprenden del todo. Las cosas que se enseñan no son las adecuadas, ya que al únicamente informar sobre temas fisiológicos de la salud reproductiva, únicamente se les enseña sobre qué es y para qué sirven cada parte de su cuerpo. Ante la falta de una buena educación sexual en los colegios, el 85% de los alumnos ha referido haber aprendido mediante el internet y la televisión, y solamente el 23% de estos ha recibido alguna información por parte de sus padres. También encontró que los estereotipos de género crean confusión, pues 1 de cada 3 estudiantes varones encuestados señaló que cuando las chicas dicen que no a tener relaciones sexuales, en realidad quieren decir que sí, todo porque ellas creen que ellos entienden eso. Y aunque no lo parezca, los jóvenes realmente quieren aprender más sobre educación sexual, más sobre métodos anticonceptivos y comunicación con sus parejas. Sin embargo, no se atreven a hablar de ello en las clases ni con sus familias, ya sea por vergüenza o por miedo a alguno de los mitos infundados sobre el tema.
Bueno, la educación sexual es un proceso de enseñanza, de aprendizaje, ¿no? Donde no solamente las personas van a aprender, a veces tenemos este mal concepto, ¿no? De hablar de sexualidad simplemente tiene que ver con, pues, el interés sexual, ¿no? Y en realidad también hablamos sobre orientación e identidad, ¿no? Y salud reproductiva. Esa es la importancia de por qué impartir, pues, desde temprana edad, no solamente en la adolescencia, pues, la educación sexual, ¿no? ¿Y de qué cambiaría o de qué manera vería una buena educación sexual en el Perú en el tema de la mentalidad de los adolescentes y jóvenes? Tiene un impacto de mejorar la salud, ¿no? De la salud reproductiva. Quizás pues muchas veces tenemos este concepto de que los adolescentes aún no están preparados, pero justo en la adolescencia es donde vamos a ir descubriendo el interés sexual, ¿no? Entonces es importante tener toda la información para que no haya confusiones, para que los adolescentes no busquen respuestas justamente en internet o dentro de su mismo grupo de pares, ¿no? O sea, lo importante es tener información fidedigna que les sirva y que también pues sirva para la prevención de embarazos pues no deseados, ¿no? Embarazos precoces y también de infecciones y enfermedades, ¿no? De transmisión sexual. Es un tabú, creo, ¿no? En el Perú, hablar del tema de educación, de sexualidad. Y me gustaría saber, ¿a qué crees tú que se deba que no se toque tanto el tema de educación sexual aquí en el país? Bueno, somos un país bastante conservador, ¿no? A pesar de que somos un país laico, la religión tiene mucho que ver. Y si bien es cierto, en otros países ya la educación sexual se ha ido implementando, es más, hasta organizaciones religiosas tienen que ver con esto porque lo consideran muy importante. En el Perú aún tenemos bastante ignorancia por parte de, más que todo, pues las autoridades políticas y también de algunos profesores de algunas instituciones educativas que creo yo que les falta el hecho de implementar, ¿no? Y capacitarse y actualizarse. Justo al tema de capacitarse y analizarse, como mencionabas, el tema de la educación, ¿de qué manera el docente o la persona encargada de impartir el tema de la educación sexual, cómo se llega a estos jóvenes, niños y adolescentes? El programa integral de educación sexual, que bueno, está implementado supuestamente, pero no lo llevan a la ejecución, ¿no? Y lo vemos pues en varias investigaciones donde generalmente en provincia el programa está ahí, está dado, pero no lo imparten, ¿no? O lo dan de manera muy superficial. Entonces, si es que solamente, por ejemplo, pues dentro de lo que se tiene que enseñar se hace de manera simplemente pues sin didáctica, ¿no? Solamente diciéndole a los alumnos y no utilizando quizás ciertas cosas, no se va a llegar pues a captar la atención que se requiere, ¿no? Entonces, de hecho, lo mejor siempre, no solamente el docente, sino también en casa los papás, lo mejor es hablar con transparencia, decir las cosas por su nombre, ¿no? Y sin asustar, ¿no? Porque el interés sexual no solamente es el sexo, o sea, el coito, llegar al acto sexual, sino todo lo que sí imparte, ¿no? El interés de que me guste otra persona, cómo son las relaciones, y hablar pues con su nombre de las enfermedades y sin tabús, ¿no? Muchas veces pues tenemos lo que infringen a los jóvenes es el miedo, ¿no? Está mal tener relaciones sexuales. Claro. O mira lo que te tener relaciones sexuales. Y de hecho con los adolescentes no funciona prohibir las cosas, porque están pues en una etapa donde al contrario yo te prohíbo y en verdad quiero descubrir, entonces igual lo voy a hacer, ¿no? Entonces lo mejor es tener toda la información y hablar pues claro y sin tabús, ¿no? Porque no hay nada de malo en el interés sexual, ¿no? En la sexualidad. Claro, ¿y de qué manera, por ejemplo, el Estado, digámoslo así, porque obviamente, como lo mencionabas tú, ya hay un programa, pero de qué manera se puede implementar o mejorar, hacer una mejora en beneficio de estos adolescentes o jóvenes? Creo que lo que tendríamos que partir primero es en capacitar a los docentes, ¿no? En que se haga una ley. Justo ahora creo en el Congreso están debatiendo la ley de que ya no se dicte la educación sexual, ¿no? Entonces eso sería un retroceso totalmente, porque creo que lo mejor serían campañas para concientizar no solo a los docentes, sino a los padres, ¿no? De que la educación sexual no es que te van a enseñar ahora pues lo que se habla de la ideología de género, ¿no? O sea, en verdad no tiene nada que ver eso con el programa pues de educación sexual, ¿no?
O sea, quizás enseñar la currícula, perdón, de lo que se va a enseñar y cómo se va a enseñar, ¿no? Y también lo mejor siempre es como enseñar los resultados, ¿no? Que han habido ya en otros colegios, en otros departamentos, si no me equivoco, en Huancayo, hicieron un gran programa como para ver si resultaba, y la verdad es que sí, se redujeron mucho los embarazos adolescentes, ¿no? Entonces, en base a esas cifras, a los resultados, se debería hacer una campaña más que todo de concientización, ¿no? Porque más que los adolescentes, primero yo creo que a los docentes y a los padres, ¿no? Que son los que más tienen reticencias para enseñar educación sexual. ¿Por qué crees que no se enseña ni se fomenta correctamente la educación sexual en nuestro país? Creo que todo es un problema de machismo. Creo que ese es el problema principal, ¿no? Porque el hecho de que, por ejemplo, en el caso de nosotras las mujeres adultas y las niñas, sepamos lo suficiente sobre nuestra sexualidad y tengamos a nuestro alcance la información correcta, no le es beneficioso al sistema machista y patriarcal en el que vivimos. Creo que afectaría la estructura completamente porque nos haría completamente independientes y autónomas, más de lo que ya pues podemos ser, ¿no? Entonces creo que ese es el principal problema, que el machismo sigue completamente vigente. Ok. ¿Qué opinas del embarazo adolescente? Mira, creo que las cifras de embarazo adolescente, más que todo en países latinoamericanos, es alarmante, incluyendo acá el Perú, ¿no? No solo adolescente, también he leído muchos estudios en donde se refleja la cantidad de embarazo infantil que hay y es completamente descomunal la cantidad. Y creo que es un problema, es una problemática porque pues un niño no puede criar a otro niño. Y obviamente el hecho de estar tan joven te impide, ¿no? Como que tener las herramientas correctas para criar a un niño. O sea, si los adultos, imagínate tú, se vuelven un 8 y se les hace súper complicado criar, ahora imagínate tú un adolescente o una niña. ¿Cuál crees que es la diferencia de la educación sexual allí en Estados Unidos comparada con aquí en el Perú? Pero si hablamos de Estados Unidos, siento que es un poco más liberal y le permiten a los jóvenes estar informados acerca de cómo protegerse, qué hacer en caso de un embarazo no deseado. Hay muchas organizaciones que te ayudan y te informan. Entonces siento que hay muchísima más información y es mucho más accesible acceder a ellas que en Perú o en Latinoamérica. Claro, entiendo. Bueno, otra pregunta sería, ¿cuáles son los beneficios que encuentras sobre métodos anticonceptivos para cuidarte allá en Estados Unidos que no encontrabas acá en el Perú? Y si crees que la tasa de embarazos es la misma que acá. La tasa de embarazos es menor por el mismo tema de que aquí te ayudan financieramente si no tienes solvencia económica para poder protegerte. Ellos te dan los métodos anticonceptivos, te hacen estudios para saber cuál es el que mejor se acopla a tu organismo dependiendo de tus necesidades. Entonces sí creo que es mucho más fácil y rápido poder acceder a métodos anticonceptivos que en Perú. Eso es uno de los mayores beneficios que he podido tener y experimentar aquí en Estados Unidos. Claro, bueno, ahora yéndose al lado político, recientemente el gobierno de Estados Unidos adoptó la decisión de eliminar el aborto. ¿Cómo crees que está tomando los ciudadanos esta situación? Y si piensas que fue la decisión correcta del gobierno. No creo que haya sido la decisión correcta porque están afectando a muchas mujeres y está afectando mucho a la sociedad en sí. A los ciudadanos se encuentran muy decepcionados y muy molestos, han hecho protestas y estamos tratando de luchar para que esa enmienda se revoque, porque ya eso es un derecho que ya lleva mucho tiempo aquí. Entonces sí, lamentablemente estamos en esa situación. Bueno, es una lástima. Bueno, Ángela, eso sería todo. Muchas gracias por tus respuestas. Espero que te vaya bien por el día. Gracias a ti por invitarme. Cuídate.